pero los pacientes no están bien anticoagulados, y lo que se compara, que son los DOACs comparando con warfarina, 71.000 pacientes en estos ensayos que mostramos acá, de los cuales nosotros participamos en varios de ellos en nuestro centro como investigadores principales o subinvestigadores, y que mostraron que los nuevos anticoagulantes tienen mayor beneficio que la warfarina en reducir el accidente cerebrovascular y también en reducir el sangrado, y fundamentalmente el sangrado cerebral. Por lo tanto, deberíamos tratar de que cada vez que diagnosticamos una fibrilación auricular, pasarlos en la medida que sea posible a los nuevos anticoagulantes. ¿Cuál es el impacto de los nuevos anticoagulantes en la reducción de los eventos? 52% del sangrado intracraneal, 19% del ACV y de una embolia sistémica, 10% de la mortalidad total, y hay un 25% de incremento del sangrado digestivo. Fundamentalmente esto se ve con el dabigatran, no con el apixaban o con el rivaroxaban, que tienen mejor perfil farmacocinético. ¿Y qué otro consejo dejamos? Es que las guías internacionales recomiendan utilizar los nuevos anticoagulantes en todos los pacientes con fibrilación auricular, excepto en los pacientes que tienen válvulas protésicas o los pacientes valvulares. Las estenosis mitral deben ser anticoagulados con los anticoagulantes tradicionales. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer un hincapié fundamental en tenerlos en el rango terapéutico. Y bueno, como ya se había mencionado anteriormente, y no me voy a detener en este punto, el CARE es el cuidado más importante en estos pacientes, identificando fundamentalmente las comorbilidades, anticoagulando adecuadamente para prevenir el ACV y tratar de restituir al ritmo sinusal y evaluar periódicamente al paciente para ver si estamos haciendo bien las cosas. Esto es lo mismo que ya se había mencionado anteriormente. Fundamentalmente las guías recalcan diagnosticar las comorbilidades. De mi experiencia en el consultorio, pacientes jóvenes que tienen bradicardia en un electro, a los cuales le hago un holter, detectamos, por ejemplo, fibrilación auricular por periodos de 6 horas, estudiamos la apnea del sueño, y muchos de estos pacientes tienen apnea del sueño y mejoran después de hacer el tratamiento de la misma. Es decir que nosotros, cuando los residentes nos presentan los pacientes, dicen el paciente tuvo un ACV isquémico, y ese ACV isquémico jamás se evaluó si es debido a una fibrilación auricular. Por lo tanto, cada vez que detectamos que un paciente tiene el antecedente de un ACV isquémico, debe tener holter seriados en busca de la fibrilación auricular como causa del ACV, que generalmente no lo hacemos de rutina. Como vemos acá también, lo que nos había comentado el doctor antes, el chatbot se saca la S final por el mismo motivo que ya había señalado, y las guías nuevamente recalcan que la estenosis mitral y los pacientes que tienen un reemplazo valvular deberán ser anticoagulados con warfarina, y que por lo menos el 70% de las mediciones deben estar los pacientes en un rango terapéutico. Y un dato muy importante que refieren las guías de los pacientes que tienen síndrome coronario agudo, que reciben un stent y que no tienen alto riesgo de sangrado, deben recibir la triple terapia una semana o 30 días, después se les retira la aspirina, quedan con clopidogrel y anticoagulación, y al cabo de 6 meses o un año, preferentemente un año en síndrome coronario agudo, quedan con hacer todas las medidas posibles para esto y reevaluar periódicamente estos factores que debemos considerar a través del electrocardiograma, del laboratorio, de holter seriado, del riesgo de sangrado de nuestro paciente que tiene fibrilación auricular, porque lo podemos tener un estrato inicial y después pasarse a otro que en realidad muchos pacientes que ingresan en unidad coronaria son pacientes plaquetopénicos, leucopénicos, anémicos con fallo renal. De nuestro registro de unidad coronaria, 40% de pacientes tienen estas comorbilidades y tienen fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular, en el marco de las comorbilidades, debemos también tratar de seleccionar el nuevo anticoagulante más apropiado, y en base a las características farmacocinéticas,
el perfil más adecuado para los pacientes con comorbilidades, que es el apixaban, que se puede administrar 2 veces por día, que no tiene un porcentaje tan alto de excreción renal, por lo tanto es el fármaco que lo podemos manejar mejor desde el punto de vista clínico. Y recordar que tenemos esto que son los fármacos antagonistas, en el caso de sangrado, cada uno de ellos cuentan con este antagonista para tratar el sangrado en caso de estar presente. También debemos considerar que cuando seleccionamos el apixaban, a diferencia, por ejemplo, del rivaroxaban, que la dosis se ajusta según el clearance para el apixaban es diferente. 2 de 3 criterios mayores de 80, peso menor de 60 o creatinina más de 1.5, independiente de otros factores, damos la dosis baja 2,5 cada 12. Debemos seleccionar uno. En la vida práctica nosotros seleccionamos entre rivaroxaban y apixaban. Si el paciente tiene un clearance adecuado, nuestro fármaco por la forma de comodidad de prescripción es rivaroxaban, pero recuerden que se puede prescribir con un clearance entre 15 y 49, está aprobado, pero de nuestra experiencia, a medida que el clearance baja por debajo de 30, rivaroxaban, los pacientes tienen más sangrado. Por lo tanto, a medida que tenemos un clearance debajo de 35, es como mucho más apropiado utilizar en estos pacientes con comorbilidades el apixaban. ¿Qué hacemos entonces en pacientes que tienen insuficiencia renal? Dosis plena con un clearance arriba de 60. ¿Qué hacemos cuando tienen clearance menores de 50? Cuando tienen clearance menores de 50, la dosis se modifica. Para apixaban 2,5 cada 12, para edoxaban 30 y 15 miligramos para rivaroxaban, pero como les digo, de nuestra experiencia estos pacientes sangran más y el que mejor perfil de seguridad tiene por su vida media más corta es apixaban. Y apixaban también está aprobado con clearance hasta 15. Sin embargo, estos pacientes suelen tener más riesgo de sangrado, entonces nuestro centro se hace el cierre de orejuela y llevamos 400 pacientes con cierre de orejuela que tienen sangrado por anticoagulación o que tienen un clearance muy bajo. Hay varios ensayos en investigación con nuevos fármacos que actúan sobre el factor 10 para tratar de evaluar el impacto en pacientes que tienen un clearance entre 20 y 10 o pacientes que están en diálisis. Sin embargo, teniendo el cierre de orejuela, creo que hoy en día por lejos probablemente le supere a esto que es las prácticas farmacológicas. Recordar siempre que cuando anticoagulamos un paciente tenemos que medir la función renal y el hepatograma. Y la función renal, si está bien, es clearance sobre 10, que generalmente da cada 4 o 6 meses, pero si el clearance está deteriorado, el paciente tiene que tener un control cada 2 o 3 meses. ¿Qué hacemos en caso de insuficiencia hepática? Cuando vamos a anticoagular un paciente, miramos si tiene fallo hepática, sobre todo en unidad coronaria. Hacemos esta clasificación de fallo hepático que está descrito ahí en la pantalla de la derecha y en base al puntaje, si tiene un puntaje mayor de 9, no se recomienda la anticoagulación. El rivaroxaban no está recomendado con un puntaje de 7 a 9 y de 7 a 9 podemos dar con precaución apixaban. Sin embargo, si nosotros vemos que estos pacientes tienen alto riesgo de sangrado, en nuestra institución recomendamos el cierre de orejuela. ¿Qué pasa cuando un paciente viene anticoagulado con warfarina y tenemos que pasarlo a un nuevo anticoagulante? Tenemos que pedir un coagulograma con un ring. Si el ring está debajo de 2, inmediatamente se inicia el NOACS. Sin embargo, si está entre 2,5 y entre 2 y 2,5, lo iniciamos inmediatamente o al día siguiente. Y si está por arriba de 3, lo reiniciamos entre 1 y 3 días. Este es un punto muy importante para evitar los sangrados. El manejo perioperatorio, cuando manejamos un anticoagulante oral, no es infrecuente que pacientes anticoagulados vayan a una cirugía traumatológica, por ejemplo, y que debemos advertir al paciente que está anticoagulado, porque muchas veces va a cirugía, y me tocó la semana pasada que un paciente con una fractura de cadera se operó estando anticoagulado con apixaban. Entonces, recalcarle al paciente la importancia de que está anticoagulado y que advierta a su médico que está anticoagulado, y este es el esquema que
de los sangrados que se pueden presentar. Puede haber un riesgo mínimo de sangrado, que generalmente son las cirugías de catarata, las endoscopías. En general no tienen importancia, depende del tipo de anticoagulante, si dura 24 horas o si dura 12 horas. Por ejemplo, el caso de la Pixaban. Si tiene bajo riesgo de sangrado, por ejemplo, una biopsia de próstata que ya tienen sangrado que no podemos comprimir, un implante de marcapaso o alto riesgo de sangrado. Y en base a eso lo que clasifica la guía es que si tienen mínimo riesgo de sangrado, suspendemos 24 horas previas el anticoagulante y lo retomamos inmediatamente después de la cirugía. Si el paciente tiene un riesgo de sangrado leve, como es el caso de las endoscopías, el paciente debe suspenderlo 2 días previos al anticoagulante. Y si tiene un riesgo de sangrado alto, en la suspensión, si tiene bien la función renal, son 3 días. Y si la función renal tiene un clearance debajo de 50, son 4 días. No es necesario cabalgar con enoxaparina en ninguno de los escenarios, excepto en el último, que tienen alto riesgo de sangrado, donde vamos a esperar hasta 3 días para iniciar la anticoagulación y a partir de las 24 a 48 horas podemos iniciar enoxaparina y al tercer día iniciamos el nuevo anticoagulante. Y finalmente, los pacientes que tienen sangrado deben suspender la medicación que vienen recibiendo. Podemos utilizar medidas no farmacológicas, por ejemplo, de reemplazo con fluidos, soporte hemostático. Tenemos que evaluar si ese paciente no está anémico, pedir un laboratorio con un hematocrito, a ver si no lo tenemos que dejar internado. Modificar, por ejemplo, la farmacocinética, disminuir la absorción con carbón activado, el soporte transfusional con plasma fresco y la reversión con estos que son los agentes de reversión específicos para cada uno de los que les señalé al comienzo, que depende del sangrado. Si tenemos un sangrado mayor, deberíamos utilizar un antídoto de estos fármacos que mencionamos. Y por último, vamos a concluir que lo más importante en fibrilación auricular es la prevención, que significa que la mayor diferencia está en anticoagular y no en no anticoagular. Los pacientes que no tienen contraindicaciones deberían recibir un DOAX. No hay necesidad de evaluar el nivel plasmático del nuevo anticoagulante, salvo en circunstancias especiales, por ejemplo, cuando hay un sangrado mayor. Y siempre tenemos que utilizar las dosis apropiadas en base a la función renal. No sirve que nosotros usemos 2,5 apixaban en un paciente que tiene bien la función renal o la función hepática, no nos sirve. Perdón. Y finalmente, no considerar que los pacientes frágiles o añosos no deben ser anticoagulados. Siempre en todos los pacientes con fibrilación auricular debemos considerar que debemos anticoagular. Y el problema más grave es el ACV, y una vez que se instala, este es irreversible y trae consecuencias muy severas. Muchas gracias. Sí. Vivimos en una zona donde endémicamente tenemos dengue. Sí. El dengue se asocia a plaquetopenia. ¿Cuál es tu opinión? Porque hasta aquí lo que escuché de los electrofisiólogos y clínicos con respecto a las nuevas guías es que lógicamente no van a tratar este particular grupo de pacientes. ¿Cuál es tu opinión o qué hacen en tu institución? Y justo va a salir una toma de posición de la Federación Argentina de Cardiología del Comité respecto a los antiplaquetarios y los anticoagulantes. Los pacientes que tienen plaquetas arriba de 50.000 tienen que recibir normalmente su anticoagulante. Si las plaquetas, por lo tanto, es muy importante a los pacientes con dengue hacerle la evaluación de las plaquetas. Si las plaquetas están en 50.000 o menos, se suspende el anticoagulante y o antiplaquetario. Cada tanto que tome su valor normal, sí. ¿Cómo maneja el reinicio de la anticoagulación en un paciente con FA que hace un ACV isquémico? ¿Lo reinicia
tempranamente, tardíamente? ¿Qué parámetros tomas en cuenta para ese reinicio? Y el paciente que tiene un ACV tiene que tener inmediatamente una imagen. Sí. Y si el paciente tiene un ACV hemorrágico, se espera mínimo 7 días y se vuelve a evaluar la imagen. Y depende siempre, si es isquémico, del tamaño del ACV. Si el tamaño es menos de 2 centímetros, no se inicia 48 horas, queda suspendida la anticoagulación y después de ese lapso se lo inicia. Excepto que tenga menos de 2 centímetros y esté en un sitio que es de vital importancia, como ser, por ejemplo, en el quiasma óptico o en algún lugar que es de vital importancia por el peligro de transformación hemorrágica. A las 48 horas repetimos la imagen y si no tiene transformación hemorrágica, se anticoagula a las 48 horas. Nos pasó ahora que vino un paciente que tenía un ACV de 4 centímetros occipital, concomitantemente con un infarto, con fallo renal, anemia y plaquetopenia. Por lo tanto, ese paciente usó botas neumáticas, se hizo las imágenes, se repitió a las 48 horas y a los 7 días, tuvo transformación hemorrágica y a los 14 días reinició nuevamente la anticoagulación. Perfecto. ¿Tiene preferencia por alguno de los Cuando los pacientes son muy frágiles, apixaban. apixados? Sí. Está bien. Ahora, si el paciente, por ejemplo, vos recibís un paciente que es normal, para mayor comodidad, el Rivaroxaban administrado con la principal comida es lo mejor. Pero en general nuestros pacientes son unos pacientes que están muy frágiles y con muchas comorbilidades. Entonces nuestro fármaco de elección es el apixaban. Perfecto. Y un comentario más, creo que capaz se me pasó, ¿no? Pero en cuanto a la anticoagulación, creo que lo dijiste, Gerardo, en las guías también se recomienda, en el contexto de la miocardiopatía hipertrófica y la cardiopatía amiloide, no se aplica el score de Shandt, se anticoagula directamente en estas dos situaciones. Sí. Sí, en general uno mira, porque nosotros, si yo te digo, miro a mis pacientes todos los días, les mido riesgo de sangrado, porque mis pacientes son muy frágiles. Entonces, siempre, digamos, nosotros evaluamos el riesgo de sangrado. Ahora, el paciente que viene de la vida normal, que tiene tal vez muy pocas comorbilidades, me parece que ese lo puedes reevaluar cada 6 meses, pero nuestros pacientes hay que evaluarlos o reevaluarlos cada consulta, sobre todo los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca.